Hola, bienvenidos. Hoy vamos a finalizar el séptimo curso avanzado con la lección 7. Se trata sobre reclamos espirituales de los planetas. Pero antes de comenzar iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los reclamos espirituales de los planetas? Explicación. Son aquellos que reclaman las vibraciones espirituales que, en determinado momento, deben tomar contacto con las vibraciones crísticas que están en el planeta desde su formación. Las vibraciones que deben llegar responden al plan evolutivo, pero el punto de la evolución que se expresa en el planeta es lo que constituye el reclamo de las vibraciones espirituales que deben llegar en determinado momento. Es decir, que el momento evolutivo en el planeta constituye el reclamo de esas vibraciones, porque en ese momento deben aflorar las vibraciones crísticas que ya están en el planeta. Como dijimos, desde su formación, para, dentro del plan evolutivo, tomar contacto, es decir, establecer conjunción con las otras vibraciones que deben llegar al planeta en ese momento de la evolución en él. Decimos el reclamo espiritual del planeta aun cuando el planeta por sí mismo no reclama, sino que es el punto de la evolución en él el que establece, dentro del plan, ese reclamo espiritual. Pregunta. ¿Podríamos tener una aclaración respecto a la orientación discriminatoria que inicia la línea que seguirá la vibración crística proyectada hacia el mundo lugar del universo de destino? Explicación. La línea es de núcleo a núcleo, constituidos esos núcleos por seres, o que incluyen seres que han experimentado o trabajado en el mundo o lugar del universo donde va dirigida la vibración, porque ya tienen afinidad con la vibración de esos mundos o lugar del universo. En consecuencia, esos seres integrantes de esos núcleos o conjunciones efectúan fácilmente la adaptación de la vibración para el mundo o lugar del universo al cual está destinada. Lógicamente, esa adaptación se efectúa en el punto que corresponde al plano de esos núcleos o conjunciones. Pregunta. Seres que han experimentado en un mundo como el nuestro, por ejemplo, y ya han llegado a constituir núcleos, ¿pueden ser punto de apoyo para esa línea habiendo transcurrido tanto tiempo? Explicación. Esos seres no han experimentado en la Tierra, por cuanto en su periodo evolutivo de experiencias, este planeta no estaba aún en condiciones de poder proporcionárselas, pero sí pudieron haber trabajado en ella, aunque
han experimentado en mundos que están en la línea que va hacia este mundo. Luego, al descender la vibración o conjunciones, si puede haber ya seres en ellas que han experimentado en este mundo, así se establece la línea hacia el mundo o lugar del universo de destino. Son seres integrantes de núcleos o conjunciones que han experimentado en mundos que, lógicamente, se encuentran ya en un punto evolutivo mucho más avanzado, pero dentro del mismo proceso del mundo o lugar del universo de destino. La discriminación se realiza a través de seres, integrantes de núcleos o conjunciones, que han experimentado o trabajado, no precisamente en ese mundo de destino, sino en mundos que, aunque estén ya mucho más avanzados en su evolución, están dentro de la misma línea y en un determinado momento estuvieron exactamente en el mismo punto en que ahora se encuentra el mundo de destino. Además, debemos tener en cuenta que la vibración crística puede estar destinada tanto a mundos inferiores como a mundos superiores, es decir, de evolución más avanzada, y los seres integrantes de los núcleos donde se efectúa la adaptación pudieron haber experimentado o trabajado en esos mundos de evolución avanzada. Nos referimos casi siempre a mundos para facilitar la comprensión del concepto, pero recordemos que el Cristo directo debe adaptar y transmitir la vibración que recibe del Cristo inmediato superior y también su propia vibración a muchísimos lugares de su sector. Por ejemplo, como ya se dijo, el Cristo proyecta la energía que necesitan los aspectos físicos de los mundos al Sol correspondiente, siempre mediante el proceso de recepción-proyección en triángulos, en donde la vibración o energía recibe la última adaptación y desde el Sol es proyectada directamente a los mundos que la necesitan. El proceso mediante el cual la vibración llega desde el Cristo directo hasta un mundo como el nuestro, por ejemplo, se explicó en el tema anterior. La vibración en descenso es proyectada siempre en triángulos, hasta llegar a los planos en los que moran seres que han encarnado o están en trance de encarnar en el mundo de destino. Si están encarnados, la partícula encarnada la recibe en y desde su todo. Y si están en trance de encarnación, la partícula encarnante la lleva desde su todo. La vibración del Sol, aun cuando es vibración física, está en estado muchísimo más sutil que la vibración de la Tierra. El Sol está ubicado en plano físico sutil, y como los núcleos están ubicados en planos superiores, lógicamente el punto de adaptación que debe recibir la vibración destinada al Sol es diferente al punto de adaptación que debe recibir la vibración destinada directamente a la Tierra. Por lo tanto, la vibración destinada al Sol debe llegar a este desde un plano espiritual muy superior al plano desde el cual llega. En última adaptación, la vibración que debe recibir un planeta como la Tierra, pues la adaptación necesaria para el Sol debe ser recibida en un medio constituido por sustancia física muchísimo más sutil. Cuando la vibración vida no evolucionante que involuciona
evoluciona, debe producir las formas. La vibración adaptada por el Cristo directo es proyectada en triángulos a núcleos que luego, mediante el proceso de recepción, proyección, la proyección a núcleos en el plano de las formas que ya aquellos núcleos han superado. Recordemos que la vibración vida no evolucionante que evoluciona, recibida por el Cristo y proyectada ya adaptada por Él, es la respuesta a un reclamo de necesidad evolutiva, transmitido por la ley de evolución y progreso. Para facilitar la comprensión, citaremos como ejemplo el reclamo de la formación de un Sol y su futuro sistema. La vibración vida no evolucionante que evoluciona, reclamada, es adaptada en núcleos en escala descendente, en el plano de las formas. Además, en el plano de las formas, recibe el impulso para producir de sí misma, mediante lo que ya hemos estudiado como química espiritual, las vibraciones que constituirán las formas en los planos de forma, comenzando por el nuevo Sol en cada momento en que se producirá un reclamo de necesidad evolutiva en ese Sol y luego en su sistema. La vibración no permanece estática, porque además de que pueden haberse producido en el mismo sector reclamos simultáneos de soles y sus futuros sistemas, los reclamos de necesidad evolutiva son permanentes y las respuestas, mediante el proceso que estamos estudiando, también permanentes, de modo que la corriente de vida no evolucionante que evoluciona no se corta jamás, aun cuando sean diferentes los focos transitorios que la originan. El impulso que la vida no evolucionante, que evoluciona, recibe en el plano de las formas, siempre acorde con el reclamo, determina el plano espiritual en el que deberá efectuarse, en los núcleos correspondientes, el proceso de química espiritual que permitirá la constitución de las formas reclamadas. El aspecto de las formas es determinado por la ley de evolución, actuando en el plano de las formas. Es decir, que todo el proceso de la constitución de las formas, desde las más sutiles hasta las más densas, responde a la ley de evolución y se origina en el plano de las formas. Al nacer los planetas de un Sol, ya llevan en sí las vibraciones que permitirán la aparición de las formas que habrán de constituirse en él. La aparición progresiva de las formas constituye respuestas a los reclamos de necesidad evolutiva, respuestas que en los planetas se recibirán en última instancia a través del Sol correspondiente. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Muchísimas gracias. Ya vuelvo.